Así que, bueno, dar las gracias, es un honor poder estar aquí con ustedes, poder presentar tantos años de trabajo con un equipo tremendo, donde nos hemos desafiado en muchos momentos, llevamos 25 años trabajando, 24 en realidad, y vamos a partir con este desafío y ojalá que vayamos ahí viendo cómo vamos a ir articulando todo lo que vamos a ir mirando. Espero que les guste y después voy a tratar de que tengamos un tiempo para que puedan hacer algunas preguntas. De veras que tengo esto aquí. Entonces, mi formación en coaching, el año 2001, inicié mi proceso de formación en Newfield. Este camino significó para mí no solamente un cambio de manera de habitar el mundo, sino también de habitar otros territorios, mi cuerpo, mis emociones. Realmente fue como el comienzo de algo muy distinto. Y creo que hasta hoy en día ha estado ahí en mi memoria y en mi cuerpo. Es decir, como que la ontología del lenguaje, el coaching, fue algo que se instaló en mí y nunca más desapareció. Después nos vamos, obviamente, después de todo esto, de estos años, esa foto que puse anterior es cuando yo subí al Everest. Entonces puse esa foto, no lo dije antes, puse esa foto porque representa el camino, representa subir una montaña que tiene que ver con ir lento para poder llegar a la cumbre. Y eso es un poco lo que fuimos haciendo nosotros como equipo y vamos avanzando. Entonces, en la vida, en mi vida, aparecieron muchas preguntas. Obviamente después del coaching ontológico aparecieron montones de preguntas. Luego vemos también, sin dejar de lado, porque hablamos del humano, pero básicamente estamos de alguna manera dejando también un poco de lado lo que está pasando hoy actualmente en el mundo. Aquí vemos el año 1978, cambio climático, y lo que sería el 2050. Entonces nos vemos que estamos enfrentados a grandes problemas. Entonces, tenemos problemas de cambio climático, conflictos de guerra, inteligencia artificial, crisis de salud, pobreza material y espiritual. Esas son algunas de las que pusimos, porque hay más. Después hablamos de la urgencia de cambiar un paradigma. ¿Ya? Entendemos de que estamos viviendo en un mundo donde todos estos conflictos nos están haciendo mirar el mundo distinto y es un cambio de paradigma, es cómo cambiamos la mirada de este tiempo a un nuevo tiempo. Y ahí hablamos del ego y el eco, que obviamente yo me imagino que muchos de ustedes han visto estas imágenes, y hablamos del ego como el hombre sobre la naturaleza y el eco, que básicamente es la integración con la naturaleza. Y eso lo olvidamos, ¿eh? Siempre hablamos del humano, lo humano, lo humano. Y no entendemos que somos mamíferos, animales, como cualquiera. Entonces también el camino de búsqueda, porque hubo un camino, son 25 años de trabajo. Hubo un camino de búsqueda de respuestas, buscando, salí a buscar respuestas. Y en esa salida a buscar respuestas, obviamente, bueno, acá abajo tenemos, qué sé yo, Newfield, trabajé con Daniel Taropio, hice la escuela de bioenergética, Grof, hice el cuerpo en movimiento, también en algún momento la sabiduría, las culturas ancestrales, también fue un tremendo desafío formarme y participar con los pueblos originarios y entender sus modelos, porque los pueblos originarios tienen modelos. Luego también la tradición oriental y la meditación y los chakras, que también es una habilidad de otros continentes, pero también es algo que a lo mejor tal vez muchos de ustedes hoy día, antes no se sabía mucho de los chakras o los vórtices, pero seguramente hoy día hay muchos que entendemos que los chakras son diferentes 7 niveles que tenemos dentro del cuerpo y básicamente parte desde la raíz hasta la iluminación. Y lo otro, aquí yo siempre era como la persona que admiraba y donde me rompió la cabeza fue cuando empecé a ver lo que hacía Masaru Emoto. ¿Quién conoce a Masaru Emoto aquí? Maestro, para mí él me reventó la cabeza, dije aquí hay algo que no estamos viendo y que tiene que ver con la naturaleza, la geometría sagrada
y lo que sucede en esas resonancias cuando estamos en la naturaleza. Y por otro lado, pongo esto, que no sabía si ponerlo o no, pero para mí es muy importante, porque, bueno, aquí tenemos un temazcal, que yo creo que hay algunos que conocen un temazcal, no todos, es una ceremonia que se hace, que es muy antigua, que se utilizó en algún momento para que las mujeres viéramos a luz dentro del temazcal. Tiene que ver con el fuego y cómo vamos entrando ciertas piedras que van alimentando este útero. Este es el útero, ¿ya? Ahí hay un hoyito al centro y las piedras están acá y en el rezo se van, hay como una alineación acá. Y esto lo pongo acá porque en algún momento de mi trabajo me di cuenta de que, después vamos a entrar a ver los mapas mentales, dentro de los mapas había un mapa que era muy interesante que estaba acá, muy interesante. Después de eso, bueno, hablamos de volver a la mirada integral del ser humano, ¿ya? Siempre fue así, siempre fue así. El paradigma cartesiano se fragmentan los conocimientos y la ciencia no es capaz de explicar esas cosas que son raras, que hace, o que no podemos explicar. ¿Qué pasó por ahí atrás? Ya. Después, por otro lado, en el fondo, ¿y cuál es nuestro trabajo en lo que hacemos? En el fondo, entonces vemos un ser fragmentado. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Es cómo volver a unar a este ser. Y este ser nosotros lo distinguimos en 4 dimensiones importantes. Distinguimos el cuerpo como la primera dimensión, la segunda dimensión, todo esto es super coach, la emoción, y en vez del lenguaje nosotros pusimos la mente. Y por último, el espíritu. Y ahí completamos este ser humano, ¿ya? En estas 4 dimensiones, que finalmente esta época de buscar explicaciones, etcétera, rompe, nos destruye, nos rompe, nos desintegra, porque perdemos la espiritualidad. Luego vemos este ser humano integral, ¿ya? Y esta lámina me encanta, es una lámina que la usamos hace mucho tiempo, y este ser humano, ¿ya? Que lo vemos ahí, cuerpo, emoción, mente y espíritu, acá está el ser humano al centro, vamos viendo cómo este ser humano, en el fondo, se va moviendo en el sistema, miramos el territorio acá, entender de que el territorio es algo muy importante que vamos a ver después, que el territorio distingue a la persona, por lo tanto hay que entender primero el territorio para poder entender a la persona, y también cómo este ser humano no solamente trabaja con el territorio, sino que también estamos regidos por el universo. Los que conocen la carta natal, la carta astral, o simplemente entender que la luna, cuando es llena, sube las mareas, cuando es menguante, tiene otros movimientos. Por lo tanto, sí, nosotros como seres humanos estamos regidos por la naturaleza. No somos solamente un ser, sino que estamos regidos por el territorio y también por el universo. Luego vamos a ir metiéndonos, adentrando a este mapa, las dimensiones del ser, y vamos a ver entonces en el centro como la semilla. La tierra, el agua, el aire, el fuego. ¿Ya? Partimos desde ahí, el ser humano, la tierra, la naturaleza. Cuando hablamos de la tierra, hablamos del cuerpo, y desde ahí nosotros trabajamos desde el hacer. Cuando hablamos del agua, hablamos de la emoción. Por lo tanto, trabajamos del sentir. Cuando trabajamos del aire, hablamos de la mente, por lo tanto, desde el conocer. Y cuando trabajamos el fuego, del espíritu, por lo tanto, la trascendencia, el trascender. Como seres humanos vamos trascendiendo. Además también podemos ver, que no me voy a detener ahora porque igual este mapa tiene varias cosas, pero acá podemos ver que también está alineado con las 4 direcciones, ¿ya? Que eso tiene que ver mucho con los pueblos originarios, ¿ya? Y también tenemos los solsticios por ahí. Todos esos ángulos son los solsticios,
¿ya? Pero no vamos a entrar ahí, pero para entender de que estamos integrales. Y aquí ya la rompemos, aquí ya... ¿Cómo explico esto, por favor? Ya, ¿me siguen o no me siguen? Como dice Julio Laya. Eso dijo ayer, ¿o no? ¿Me siguen o no me siguen? Ya, me siguen. Ya, entonces, primero hablamos de las 4 dimensiones, pero este ser no solamente tiene 4 dimensiones, sino hablamos de que este ser tiene 7 niveles. Acuérdense que yo les mostré láminas anteriores de los 7 niveles. Entonces nosotros fuimos fusionando todas estas tradiciones. Entonces estos 4 dominios humanos se meten en estos 7 niveles. Entonces cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en un programa, lo primero que vamos a hacer es trabajar la confianza en sí mismo. Cuando vemos el color, igual ustedes vayan viendo que al trabajar en confianza en sí mismo, lo que estoy trabajando es esto. ¿Ya? Segundo, primer taller o primera clase, apertura de mundo. La primera, una escuela, por ejemplo. Ya, confianza en sí mismo. Segundo, apertura de mundo, nos vamos al segundo nivel. Después, pasión por la vida. Después, vínculos colaborativos. Construir un nosotros, un cambio de conciencia y un legado para la humanidad. Nos vamos aquí, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una lámina donde se ve desde lo individual, que vendría a ser como desde de la semilla, desde lo más básico, de lo más primario, hacia lo colectivo. Es decir, siempre hay un movimiento. Y obviamente podemos estar a veces, tal vez aquí, a veces vamos a estar aquí y a veces también podemos estar aquí. Porque hay veces que es importante tal vez estar en confianza en sí mismo y estar preparados para defendernos tal vez, ¿ya? Y a veces tal vez, que es lo que hoy día trabajamos nosotros en las fundaciones y en todo lo que hacemos, siempre en nuestros programas, como trabajamos solamente estos 4 niveles, el 1, el 2, el 3 y el 4. Porque creemos que hasta al llegar a los vínculos colaborativos, básicamente, todo lo que viene hacia arriba viene por sí mismo. Vínculos colaborativos vendría a ser el estado del corazón. Entonces estos son los 4 niveles que podemos ir trabajándolo ya, sea por círculos o también, por ejemplo, en un programa lo podríamos trabajar así, si es que yo quiero trabajar desde el cuerpo. Si quiero trabajar de la emoción, puedo trabajar solamente esto. Si quiero trabajar de la mente, solamente esto. Del espíritu, esto. Entonces tenemos muchas formas de moverlo. Y vamos a entender por qué. ¿Por qué a alguien se le ocurrió hacer esto? ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirvió este mapa? Uno, para inspirarnos a la hora de diseñar nuestros programas. Lo otro, porque nuestros diseños tengan un orden. Nosotros trabajamos en diferentes partes de Chile, actualmente también en otros países, por lo tanto era súper importante que hubiera un orden, que cuando trabajamos con un ser humano, cuando estamos trabajando en un humano, tenemos que tener un cuidado único, por lo tanto es una tremenda responsabilidad tener a un otro. Y ahí también para ir articulando un lenguaje que sea común, y para que cada uno de los que están en el equipo, que todavía seguimos muchos juntos en el equipo, tenemos personas 15 años, 14, 12, tengamos también, estemos en el equipo en ese constante aprendizaje y que tengamos un propósito también en común, ¿ya? Entonces, y aquí el tema de los mapas se habla mucho hoy día en neurociencia, ¿ya? Los mapas, cuáles son los mapas mentales, ¿ya? Entonces, el desafío es cómo vamos creando estos nuevos mapas. Yo no digo que este sea un mapa perfecto, ni que sea el adecuado para alguno de ustedes, sino que a nosotros como equipo, trabajar en diferentes lugares de Chile, necesitábamos tener un orden, un mapa que nos orientara, que saber que si vamos a trabajar una primera vez, vamos a trabajar desde lo más simple hasta lo más trascendente. Después vemos, somos naturaleza, creo que es súper importante que no solamente nos distingamos por el lenguaje, por la mente, sino también hemos hablado mucho del cuerpo. Pero hay algo que está ahí, que nos contiene, que es la naturaleza, que es la tierra, que es todos estos seres vivos que están interactuando con nosotros.
Y en este mapa de desarrollo humano, lo que nos pasó a nosotros, como les comenté anteriormente, trabajamos en diferentes lugares de diferentes países, por lo tanto tenemos que entender que no es lo mismo trabajar en San Pedro de Atacama que en la Patagonia, por ejemplo. Son culturas distintas, personas distintas, naturaleza distinta, alimentación distinta, mapas mentales distintos. Entonces, esto es parte de lo que nosotros hacemos. Básicamente en estos últimos años yo me he dedicado más que nada a la conservación. Por eso para mí es un honor estar acá y poder hablar de lo que hemos trabajado y cómo lo vamos neteando con el coaching, con el lenguaje. Y tenemos 3 territorios en diferentes partes del país, uno en la latitud 22, 33 y 44. No es que hayamos elegido esos lugares, eso es como la magia, cuando hablamos de lo... Por ejemplo, esto la ciencia ya lo hubiera destruido, ¿ya? ¿Me entiendes? Hubiera dicho, no sé, cómo llegaste a eso, pero no, fue así. Y esto de saber esto, fue como también el comienzo de buscar otros mapas, porque estamos en diferentes latitudes. Y era totalmente distinto lo que pensaban los del norte a lo que pensaban los del sur. Por lo tanto, seguimos con los mapas. Por lo tanto, este hombre, este ser humano que habita ¿ya? En la Tierra, también habita los territorios. ¿Ya? Y cuando trabajamos en los territorios, como yo les comenté, tenemos 3 reservas. Yo trabajo en conservación, cambio climático, no solamente en Chile, sino en otras partes también. Y ahí es donde yo me he estado como en el último tiempo como muy enfocada en esto, a pesar de que el mapa siempre está, pero esto ha sido como un poco más mi trabajo en el último tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo habitamos esos territorios? Entonces ahí tenemos 4, al centro tenemos el territorio, que podríamos poner en el centro de la empresa también. Imaginemos que pongamos a la empresa al centro. Entonces decimos, desde la empresa, ¿cómo trabajamos la dimensión ambiental? ¿Cómo trabajamos la dimensión social? ¿Cómo trabajamos la cultura y lo económico? Obviamente eso está dentro de la empresa. Cuando hablamos de este mapa es la Agenda 3030, que habla de lo ambiental, social y económico. Esa es la Agenda 3030. Nosotros le pusimos la cultura, porque era imposible no meter la cultura cuando estáis trabajando en San Pedro de Atacama y en la Patagonia, las llamas y las ballenas, es decir, todo es distinto. Por lo tanto, esto también fue una manera de hacer un modelo de conservación e instalarnos en este territorio, pero entender el territorio. No podíamos no entender el territorio, porque si no entendemos el territorio, tampoco entendemos al ser humano. Y aquí llegamos a este mapa, nuevamente. Entonces, por ejemplo, en la dimensión ambiental. ¿Qué trabajamos en la dimensión ambiental? Trabajamos todo lo que tiene que ver con los planes de manejo, los objetos de conservación, cuáles son las amenazas del territorio. Por ejemplo, aquí, vemos que aquí nosotros trabajamos con flamencos, cóndores, ballenas, personas, ¿ya? A veces en un territorio podemos tener objetos de conservación o amenazas también, y no solamente las amenazas tienen que ver con el territorio, porque a veces la amenaza somos nosotros mismos, y eso nos ha tocado, que cuando hacemos un trabajo en lo ambiental nos damos cuenta que el ser humano pasa a ser una amenaza dentro del territorio. Y después lo social. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Ciencia aplicada, muchos papers, ¿ya? Tenemos muchos papers, hemos trabajado fuertemente sobre todo en los océanos. Entonces, una vez que sacamos estos papers, ¿qué hacemos? Tenemos que, de alguna manera, entrar a la dimensión social y entregar y convertir todo lo que hemos hecho en material educativo, informativo, para la comunidad. Yo no me puedo quedar en la ciencia, porque, ¿me entiendes? Como el mundo científico era difícil. Teníamos que abrir el mundo científico para que saliera. Y ahí está la participación de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y después lo que pusimos nosotros, que fue la dimensión cultural, obviamente, que distingue a la persona en su identidad, como lo hemos dicho, sus tradiciones, sus oficios, su alimentación. Por lo tanto,
era muy importante poner este ámbito. Y la dimensión económica, que hablamos, que así lo pone la Agenda 2030, yo lo pongo, también digo, estamos hablando de sostenibilidad, ¿ya? La sostenibilidad lo mejora un poco, pero tenemos que ser fuertes y entender que es económico, ¿ya? ¿Cuánto tiempo llevo? Estoy bien. Entonces, entender de que vivimos en un mundo, desde la economía, la empresa, ¿me entendéis? Que no podemos dejar de entender de que tenemos que meter en nuestros modelos, básicamente, que converse la economía con lo ambiental, la economía con lo social con lo cultural. ¿Me entiendes cómo vamos mezclando ya estas diferentes dinámicas? Hoy día, actualmente, nuestro principal problema está en la dimensión económica, en lo que es la conservación. El gran problema que tiene la conservación en el mundo es que no hay dineros para poder conservar territorio. Conservar territorio requiere tener capitales invertidos en territorios. ¿Y quién quiere tener un tremendo capital metido en un territorio guardado? Entonces es muy difícil a lo que estamos enfrentados con respecto a la conservación. Y eso mismo es lo que nos va haciendo también entender de que tenemos que ir esforzándonos y ir incluyendo este tipo de imágenes para poder ir comprendiendo lo que va pasando en el territorio con nosotros mismos. Y aquí, ya estoy casi al final, me demoré muy poco, me quedan 5 minutos, chuta, eso es, me quedan 5 minutos, pasó muy rápido. Entonces, bueno, ¿cómo unamos esto? Tenemos el ser humano aquí al centro, ¿no es cierto? El ser humano al centro, luego dijimos que las 4 dimensiones, después hablamos de las dimensiones ambientales, es decir, el ser humano está sobre el territorio, no nos olvidemos, no podemos hacer un coach igual a una persona, como les dije, a alguien que está en San Pedro de Atacama, a un patagónico. Es que son dos mundos distintos, y eso que estamos en el mismo país. Por lo tanto, entonces, ponemos el ser humano, ponemos el territorio, pero ahora hay algo más que tiene que ver con este triángulo virtuoso donde entramos a la sociedad civil, pública, privada, porque ese es el formato, esa es la técnica, esa es la receta para lograr realmente hacer proyectos que trasciendan. No puede ser solo el sector privado, no es solo la sociedad civil. Necesitamos estar juntos. Fue muy rápido. Quise terminar muy rápido. Ahí. Ahí. Entonces, ¿cuál es la invitación? Primero, a volver al origen. No nos olvidamos que somos seres humanos integrales y que estamos integrados con el universo, con la Tierra. ¿En qué momento nos fuimos de la Tierra? ¿En qué momento nos dispersamos de esa conexión profunda? Además de que nosotros hemos medido esas cosas. Entonces, y hoy en día existe la información de cómo aprendemos de una manera distinta en la naturaleza. Entonces, atrevernos a crear nuestros propios mapas. Yo los invito a que salgamos un poco y que avancemos. No podemos estar 10 años hablando del mismo tema. No hay tiempo. Necesitamos actuar. No hay tiempo. Conectar la razón con el corazón, que también alguien lo dijo por ahí ayer, que es maravilloso, es cómo conectamos. Y entender que somos gran parte de este tejido. Y ahí, bueno, termina la presentación. Coaching y la conservación efectiva para la sostenibilidad. Espero que les haya gustado. Tengo exactamente 2 minutos con 40 segundos por si alguien quisiera hacer una pregunta. Gracias. Igual me emociona porque no es fácil el recorrido. Cuando uno visiona cosas y cuando uno está en un sistema donde pocos creen. ¿Por qué las ballenas? ¿Por qué querías ir a trabajar con los pueblos originarios? ¿Por qué te gusta trabajar con la naturaleza? Todos esos juicios, todo eso lo viví. Y hoy día estamos llamados. Y es un llamado urgente. Y eso,
solamente eso. Así que si hay alguna pregunta, encantada. Por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Francisca, por tu presentación. Y me quedo con la energía con la que dice esto es ahora. Y mi pregunta es, ¿a quiénes hoy día debiéramos estar hablando de esto? Porque cuando hablan de personas y territorios también hablamos de poder. Y no todos tenemos la misma influencia ni la misma capacidad de generar cambio. A tu juicio, ¿quiénes son los oídos? ¿Dónde están los oídos que tienen que estar hoy día presentes en esto? Mira, yo creo que todos somos líderes de cada uno, de uno mismo. Pero como yo hablo con mi equipo, vámonos las cabezas, es como vámonos los líderes, ya sea a los líderes empresarios, a los líderes de la conservación, a los líderes políticos, son las cabezas las que están, es decir, líderes de todo ámbito, religioso, etc. Yo creo que hoy día hacia allá tenemos que llegar, hacia los líderes de las empresas, que vayan resonando con todas las urgencias que estamos viviendo, que no solamente es cambio climático, sino que la inteligencia artificial también nos va a traer un montón de problemas en las organizaciones. Y finalmente lo mismo que pasa en la organización, de que se está destruyendo también aparece en la naturaleza, sí, es lo mismo. Así que eso sería, yo creo que todos tenemos que transformarnos, hablamos de un cambio de paradigma, pero si tenemos que ir a dónde, hay que atrevernos a subirnos a estos espacios a hablar. ¿Me entendéis? Lo que estoy haciendo yo, atreverse. Eso, construir la tierra.